Buenos días, amados hermanos. Estamos reunidos una vez más en forma virtual, pero siempre es una bendición estar orando por ustedes y saber que todos están bien. Quisiera pedirles que empezáramos orando. Inclinemos nuestros rostros y concentrémonos en el Señor. Amado Padre, te damos gracias porque nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Señor, sabemos que en medio de toda circunstancia podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque ahí vamos a hallar gracia y misericordia para el momento de necesidad que estemos atravesando. Padre, te pido que bendigas a cada familia del Pan de Vida, con toda bendición espiritual y material, Señor, con paz, con gozo, con ánimo, Señor. Yo sé que esta situación que nos ha tocado vivir está afectando el ánimo de muchos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte que tú hagas que la serotonina, todas las hormonas que tienen que ver con el estado de ánimo se activen, Señor, para que no haya espacio para la depresión. En el nombre de Jesús, el gozo tuyo es nuestra fortaleza, Señor, conforme a tu palabra. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y con ese gozo queremos vivir nuestra vida, Señor, a pesar de las circunstancias. Padre, queremos pedirte que lo que vamos a compartir en esta mañana sea de edificación para nuestra vida, para que nuestra caminata sea una caminata en victoria, una caminata en la cual tu nombre es exaltado y honrado. Gracias te damos, Padre, orando en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la hemos visto durante esta sería la cuarta parte, una serie que le titulamos La voluntad de Dios. Y en esta ocasión el título del mensaje es La dirección de Dios para tomar decisiones en la vida. Yo todavía le agregaría una colita a este título, salió muy largo, pero yo diría para tomar decisiones en la vida conforme a la voluntad de Dios. Porque eso es lo importante, que las decisiones sean tomadas conforme a la voluntad de Dios. Y vimos varios aspectos y vamos a hacer un resumen porque definitivamente es bueno siempre recordar las cosas y resumirlas. Lo que vimos en la semana antepasada y la semana pasada fueron varios aspectos que Dios nos revela de su voluntad. Bueno, el primero que vimos es que debemos de ser agradecidos. El agradecimiento es vital, es básico, es fundamental. Luego vimos que debemos de vivir en santidad. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Entre paréntesis, creo que en la pantalla se le puede tomar una foto si tú no tienes todo esto y lo quieres después guardar en otro medio, o si alguna cita se te pasó, esta es una buena oportunidad para completarla. Lo que vimos también es que debemos hacer buenas obras. Dijimos 1 Pedro 2.15 y 1 Timoteo 6, 17 y 18 fueron las citas que vimos para eso. Y por supuesto aclaramos que no somos salvos por obras, somos salvos por la fe. Y esto dice que no es obra nuestra, sino es obra de Dios. O sea, Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por supuesto, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero hay buenas obras que Dios ha dejado para que nosotros caminemos en ellas. Luego vimos que debemos de vivir en pureza sexual, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 al 5. Luego vimos que debemos de vivir con una conciencia limpia. O sea, somos carne, todavía pecamos. Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la obra de la sangre del Señor Jesucristo. Luego vimos que debemos de cuidar el cuerpo. Leímos en 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, y en el
capítulo 6, verso 19, lo mismo que en 3 Juan 1:2, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios y que por lo tanto debemos de cuidarlo, porque es algo muy valioso a los ojos de Dios. Y luego vimos que no debemos de preocuparnos, Filipenses 4:6, esto es de suma importancia en este tiempo en el que estamos viviendo. Como yo les mencioné, creo que en esa ocasión, prácticamente el jefe con el cual aprendí a trabajar, que era un judío, él decía, bueno, yo lo vi crecer, pasar por unos momentos difíciles a la empresa, pero él tenía un dicho: si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Si tu problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? En pocas palabras, no hay que preocuparse por nada. Y miren, aunque no era cristiano, pues la Biblia dice, que por nada estemos afanosos. También vimos que debemos de procurar conocer la voluntad del Señor. Eso es algo que la voluntad de Él es que conozcamos su voluntad. Colosenses 1:9. Debemos de procurar que la gente conozca a Cristo y se salve. Por supuesto, yo entiendo que nosotros no podemos salvar a nadie, no podemos forzar a nadie, pero por lo menos debemos de ser un buen testimonio y debemos de compartir el mensaje del Evangelio. Juan 6:40, y 17:3, y 2 de Pedro 3:9. Que ese pasaje, 2 de Pedro 3:9, es un pasaje tremendo. Pues uno cuando conoce a Cristo y cuando mira el mundo en la situación en que está, uno dice, Señor Jesús, ven. Pero ya los primeros discípulos tenían esa inquietud, la primera iglesia, la iglesia primitiva. Pero, ¿qué les dice el Señor ahí a través de Pedro? Que Él no retarda su venida, sino que Él es paciente. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentirse. Y eso es válido hasta el día de hoy. Por supuesto, llegará el día en el cual vas a venir, pero el Señor siempre está haciendo cosas para atraernos. Luego debemos de aceptar que el sufrimiento puede ser la voluntad de Dios para nuestra vida. No estoy diciendo que siempre lo sea, pero puede ser. Ahí vimos 1 Pedro 3:17 y capítulo 4, versos 1 y 2 y verso 19. El verso 19 dice, así pues los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Ahí les di yo una ilustración de una pareja que casé y que han estado pasando por una situación difícil porque él resultó con cáncer, pero uno puede ver la gloria de Dios en sus vidas. Entonces, lo siguiente que vimos es que debemos casarnos con alguien que sea un creyente, y eso también se refiere a hacer sociedades con alguien. Según de Corintios 6:14 dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, si vamos a casarnos o si vamos a hacer una sociedad, que sea con alguien creyente. Como yo mencioné en esa ocasión, el casamiento, la vida matrimonial no es fácil, las sociedades no son fáciles, pero si el Espíritu Santo, que una de sus manifestaciones, que uno de sus tipos es aceite, Él va a hacer que cualquier fricción pueda ser fácilmente sobrellevada, fácilmente superada. Debemos de orar por la voluntad de Dios. Cuando Jesús enseñó a orar en Mateo 6, verso 10, Él oró, Padre, que sea hecha tu voluntad. Ustedes deben de orar que sea hecha la voluntad de Dios, como es hecha en el cielo, aquí en la tierra. Y eso es algo que nosotros vemos que es la voluntad del Señor, que oremos por la voluntad de Dios. Y luego vimos que debemos de orar siempre.
Primera de Tesalonicenses 5:17. Y también pues la última parte que vimos fue que debemos de hacer guerra espiritual. Santiago 4:7 nos dice que resistamos al diablo y va a huir de nosotros. ¿Qué es resistir? Es hacer oposición, ¿verdad? O sea que hemos sido llamados a ser más que vencedores. Y Efesios capítulo 6, que es un pasaje típico en cuanto a la batalla espiritual, nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra seres humanos, sino contra principados y potestades y los gobernadores de las tinieblas. Entonces tenemos y debemos saber que hay una batalla espiritual, y nuestra batalla espiritual no es contra otras personas, sino contra las huestes de maldad que quieren hacer daño. Luego vimos que debemos honrar al Señor con nuestras finanzas, Proverbios 3, 9, 10. Y por último vimos que debemos estar siempre con gozo. Siempre. ¿Cuándo? Siempre, 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 ¿no? Con gozo, con alegría en nuestro corazón, sin importar las circunstancias. Debemos de vivir sobre las circunstancias. Las circunstancias muchas veces no está en nuestras manos cambiarlas, no está en nuestra potestad. Pero lo que sí podemos hacer y debemos de hacer es vivir con gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bueno, hemos resumido los diferentes aspectos con respecto a la voluntad de Dios para nosotros, y vamos a ver entonces el tema de esta mañana, que es la dirección de Dios para tomar decisiones en la vida. Y como les digo, yo le agregaría según la voluntad de Dios, pero por supuesto ya el título está demasiado largo, ¿va? Pero es la idea, ¿va? Que Dios nos dirija para que tomemos las decisiones en nuestra vida, y obviamente si son guiadas por Él, van a ser conforme a su voluntad. Lo primero que queremos ver es que hay algunas formas peligrosas de buscar dirección. Y la primera que queremos ver es esa de orar y al abrir la Biblia ponerle el dedo en un versículo. Y aquí voy a dar varios ejemplos. Y la razón es que, como dice un proverbio chino, un ejemplo habla más que 1000 palabras. Yo creo que podemos identificarnos con el ejemplo, porque yo sé que todos hemos buscado dirección de Dios. Entonces, bueno, imaginémonos a esta muchacha que empieza a ver a un joven así guapo, que le llama mucho la atención, y que cada vez que lo mira, le hace el corazón. Por supuesto, ustedes no saben qué es lo que es eso, ¿va? Pero los jóvenes sí saben lo que es eso. Y los que hemos sido jóvenes también lo sabemos. Entonces, comenzamos a hacernos ilusiones. Bueno, pues esta muchacha se hizo ilusión. Ese muchacho qué guapo, que se fijara en mí. Y entonces ella lo miraba y toda la cosa, pero no lo conocía. Solo lo miraba en ciertas circunstancias, y como era cristiana empezó a orar: Señor, yo anhelo que ese muchacho se dirija a mí, que busque conocerme, que pueda llegar a ser mi esposo. Bueno, total que o intercedía y clamaba con todo su corazón. Y un buen día dijo: Señor, te pido que tú me guíes, Señor, con tu palabra para que yo sepa que es tu voluntad, Señor. Voy a clamar a ti, Señor, y por favor, donde yo abra la Biblia, Señor, muéstrame en el versículo, Señor, que tú lo estás bendiciendo y aprobando, Señor. Entonces, total, abrió la Biblia y puso el dedo y le salió en Cantares, ¿verdad? 6:3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él se recuesta entre los lirios. Ay, Señor, gracias, papá.
papito, ya me respondiste, mi amado es mío, yo soy de mi amado. Y empezó a brincar y estaba feliz de la vida. Bueno, total que con el tiempo logra conocer al muchacho, o no lo conoció, pero se enteró que el muchacho era casado. ¡Qué decepción!, ¿no? Pero, amados hermanos, tenemos que ver que la dirección de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Luego, otra forma que también se acostumbra a usar es el devocional con tarjetitas de promesas, que muchas veces está en la Biblia. Y quiero decirles, no estoy criticando, no digo que eso está malo. Es bueno pues tener las promesas y pues verlas y meditar en lo que ahí nos sale en el día. Pero debemos de tener cuidado para usarla como un medio para buscar la dirección de Dios. Les quiero contar de alguien que se enamoró de un carro. Yo sé que esto no es muy común en las mujeres, pero vieran que los hombres sí nos enamoramos de los carros. Entonces, estoy hablándoles obviamente de un cristiano. Entonces se enamoró de este carro y empezó a decir, Señor, yo necesito ese carro. Es que lo necesito, Señor. Bueno, quiero decirles, él tenía un carro bonito. No era del año, pero era bastante reciente y estaba en perfectas condiciones. Era un buen carro, muy presentable. En fin, hubiera sido, por decirlo así, la envidia de muchos el carro, pero él se enamoró de otro carro. Y empezó a orar por el otro carro. Señor, yo sé que tú me lo puedes proveer, Señor, yo sé que tú vas a hacerlo, Padre, Señor, pero yo lo que quiero hacer es tu voluntad, Señor, confírmame tu voluntad. Entonces, en una ocasión sacó una tarjetita ahí, y la tarjetita decía, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya, el Señor va a proveer todo lo que me falta. A mí me falta ese carro, Señor, gracias papito. Y bueno, entonces ya con esa confirmación salió y se fue a comprar un Ferrari 458 de 8 cilindros, de 7 velocidades, 565 caballos de fuerza, una nave. Y feliz, ¿verdad? Y entonces, gracias Señor. Y entonces empezó a pensar, es que yo soy un hijo del rey, ¿verdad? Y como hijo del rey, ¿cómo voy a andar en algo menos que esto? Y Dios me ama y mi padre es millonario. Jesús hizo pobre para que yo pudiera ser rico. Y estoy en lo máximo. Pasó un tiempo y el negocio empezó a ir mal. Y el negocio empezó a afectarse. Y quiero decirles, no solo con el COVID-19 se afectan los negocios, o con esta pandemia, sino se han afectado individualmente por muchas razones. La cosa es que el negocio fue de bien a no tan bien, a mal, a regular, a mal, hasta que finalmente el negocio quebró. Tuvo que deshacerse del carro, se molestó tanto con Dios, se amargó y finalmente tuvo que comprar un Toyota Yaris usado. De haberlo sabido, le hubiera vendido el mío. Solo queremos decir que eso de abrir la Biblia y dirección, Dios lo puede usar. Dios puede usar cualquier cosa. Sacar una tarjetita y leer y que Dios nos hable, también Dios lo puede usar. Pero es peligroso que usemos eso como medio de dirección para todo en la vida. Hay otro ejemplo que quiero compartirles del peligro que es abrir la Biblia, orar y abrir la Biblia. Alguien que estaba buscando dirección del Señor, le dijo, Señor, bueno, yo he orado por esto ya tanto tiempo y ahora te pido, Señor, que tú me guíes. Voy a abrir la Biblia y voy a poner el dedo.
y donde lo ponga, tú me dices y yo voy a hacer lo que tú me digas, Señor. Entonces, total que abrió Mateo 27:5 y salió y fue y se ahorcó. No, Señor, no, ese era el enemigo que quiso engañarme, meterse aquí. Pero desesperado dijo, no, Señor, yo sé que tú me amas, que tú quieres hablarme, te suplico, Señor, que lo hagas. Y otra vez volví a cerrar la Biblia y le habló, y cabal en el Evangelio de Lucas. Ay, qué bueno, Señor, porque a mí cómo me gusta el Evangelio de Lucas. Tú me hablas a través del Evangelio de Lucas. Y había puesto su dedo ahí en Lucas 10 y en el verso 37. Y de repente leyó, ve y haz tú lo mismo. ¿Ustedes creen que fue y se ahorcó? Pero yo sé que suena chiste, pero es una realidad. No estoy diciendo, pues no podemos decir que Dios, encajonar a Dios, decir que Dios no actúa en tal forma, que Dios no va a hablarnos a través de hacer algo así, o que Dios no va a hablarnos a través de sacar una tarjetita. Amados, si Dios habló a través de la burra de Balaam, no va a hablar en otras formas. Entonces, lo único que digo es que como una norma para buscar dirección no es aconsejable. Y ustedes saben que existe, y lo pueden buscar en el diccionario de la Real Academia Española, bibliomancia. O sea, mancia tiene que ver con adivinación, y esto se refiere con adivinar a través de la Biblia. Entonces, sí es de tener cuidado y no usarlo como una norma. Porque yo sé que a todos nos gustan, si encontramos que algo nos funciona, ya pensamos que así es la cosa. Pero el Señor no es la forma que quiere guiarnos. Lo siguiente que vemos es la dirección confirmada por 3 señales. Estas 3 señales o 3 luces son la palabra de Dios, que es la norma objetiva. Siempre la palabra de Dios va a ser la norma objetiva. Luego el Espíritu Santo, que es el testigo subjetivo. Tenemos como una confirmación. Algo nos hace clic adentro y es el Espíritu Santo tal vez confirmándonos. Y luego las circunstancias, que es la providencia divina. Apunten estas 3, por favor. La palabra de Dios, el Espíritu Santo y las circunstancias. La norma objetiva, el testigo subjetivo y la providencia divina. Bien, en 1970 y algo, un ministro que para mi sorpresa todavía está vivo, en ese tiempo tenía creo que como 50 años, o sea, creo que ahorita tiene como 90 y algo de años, se llama Bob Mumford, escribió un libro que se llamó Las 3 luces de la bahía, 3 señales. Y él usa una situación geográfica que existe en una bahía en Italia, en la cual para entrar a la bahía adentro es amplia, pero el acceso a la bahía es muy estrecho. Hay rocas de un lado, rocas del otro lado y por supuesto también en el suelo y hay, ¿cómo se llama?, bancos de arena que por la topografía se formaron y entonces es muy difícil. Cuando los barcos entraban, muchos barcos habían naufragado. Entonces cuando los barcos entraban ahí, entraban prácticamente casi que con el motor parado y como puesto listo para ponerlo en reversa por cualquier cosa. Iban midiendo, iban viendo y pues ponían vigilantes, ¿verdad? Porque de veras muchos barcos habían naufragado. De repente el gobierno puso unas señales de luces, unos postes con una lámparas arriba, pues para cuando alguien entrara de noche, y los postes pues como señal para el día. Pero la instrucción que tenía el barco, el timonel, el capitán, todos los que navegaban por ahí, era que con distancia,
cuando se encaminaban hacia la bahía, tenían que poner el barco en tal forma que los tres postes se vieran como si fuera uno solo, o sea, que estuvieran alineados. Lo mismo si es de noche, pues una sola luz. Y en esa forma era seguro entrar. O sea que si el timonel ya tenía el barco alineado, miraba 3 luces y de repente empezaba a ver 2, algo iba mal y entonces tenía que hacer ajustes para seguir ver una sola luz. Cuando las 3 luces estaban alineadas, era seguro entrar por ese canal estrecho sin ningún problema, o sea, con toda seguridad. Ahora, así como los barcos usaban esos 3 postes, volviéndolo uno como una señal segura para entrar, así nosotros debemos de usar estas 3 luces para que nuestra vida, nuestras decisiones lleguen a un buen puerto sin tropezar, sin accidentes. La palabra de Dios, el Espíritu Santo y las circunstancias deben de estar alineadas. Y al estar alineadas, pues vamos a tener un desenlace feliz. Hablando de la palabra de Dios, Jesús dijo: porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y luego en Lucas 21:33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, la palabra, la Biblia es la norma objetiva, es el punto de referencia, es lo primero. Y miren, algo interesante es que siempre se pensó en la Biblia como algo espiritual o algo histórico, algo así, pero la Biblia fue escrita por 40 autores humanos en un periodo como de 1600 años. Sin embargo, milagrosamente hay un hilo de consecuencia desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. O sea, hay una secuencia. Y muchos de esos autores de la Escritura, autores humanos, no se conocieron entre sí mismos. ¿Pero qué? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y útil para redarguir en justicia. Entonces, la palabra es viva. Pero hay muchas cosas que la ciencia hoy en día está descubriendo o afirmando que estaban escritas ya en la palabra de Dios. Entonces, hacemos bien estar, como dice Pedro, atentos a la palabra profética más segura, o sea, la Biblia. Y eso que está dicho por alguien, que se recuerdan ustedes, estuvo en el monte de la transfiguración, vio la gloria de Dios, pero luego, cuando él escribió sus epístolas, él dice que tenemos que poner atención a la palabra escrita, que es la palabra profética más segura. La Biblia realmente es una palabra viviente. Su mera lectura, solo con leer la Biblia, puede vivificar el corazón, cambiar vidas, sanar cuerpos y espíritus que están deshechos. Cuando como creyentes tal vez nos hemos alejado o estamos pasando por un valle muy profundo, ¿cuántos no hemos encontrado consuelo en toda la Escritura, en todo el consejo de la palabra de Dios? Señor, usa la palabra que es viva y eficaz y nos levanta de ese hoyo. Así que, bueno, por supuesto tenemos que leer la Escritura y leer sus contextos para que la Escritura nos guíe. Entonces luego hay otros 2 luces para que nuestro barco no fracase, y el próximo es el Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo, que es un testimonio subjetivo. Aquí estamos hablando de que lo que Dios me habló
Y cuando habló no es necesariamente una voz audible, pero estaba leyendo la escritura y de repente algo se hizo real, sentía como algo en mi corazón, o a través de una profecía, el mensaje del pastor, en fin, a través de muchas formas, porque Dios es un Dios que habla, Él habla. Pero, por supuesto, una palabra de profecía que sea vivificada por la Escritura puede darme impulso, pero nunca va a ir en contra de lo que dice la Biblia, la norma objetiva. Recuerdo que en el instituto donde estudié y fui administrador, porque yo era administrador del instituto y era estudiante, así fue como costeé mis estudios e incluso generé ingresos para sostener a mi familia. Después, cuando me gradué, fui director del instituto y también fui maestro. Bueno, recuerdo que en ese tiempo, o por un buen tiempo, se tuvo la cosa que al final del año, con cada promoción, se formaba un presbiterio con uno o dos de los maestros que venían a enseñar, más ministros locales. Y entonces se oraba bendiciendo a estos graduandos, a uno por uno, y si había una palabra de profecía, de dirección, pues se les daba. Finalmente esto dejó de hacerse, y la razón principal fue porque empezaron a llegar al instituto algunos jóvenes que no eran suficientemente maduros y que cuando se les dio una palabra de profecía, en vez de ser de bendición, fue un problema y un desastre para sus vidas. Y les voy a dar un ejemplo. A alguien se le dijo, bueno, hijo mío, yo te llamo como un misionero a las naciones, tú vas a llevar mi evangelio, vas a ir y vas a ser de gran bendición. Estoy imaginando lo que la profecía pudo haber dicho. Bueno, tenemos el testimonio objetivo. ¿Qué dice la Escritura? Mateo 28:18. Id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todo el tiempo. El Señor no quiere que nadie perezca, el Señor quiere que todos conozcan el Evangelio. O sea, hay un montón de escrituras que nos podrían decir que ahí está, es la voluntad de Dios. Lo segundo fue la profecía que se le dio específicamente, un testimonio en el Espíritu. Y es más, miren, habían cosas tan tremendas como que muchas veces el maestro que venía, que solo venía tal vez una semana en el año o a veces 2 semanas por separado y que no conocía realmente a las personas, daba palabras como esta. Pero uno, por ejemplo, sabía que ese muchacho tenía un celo por Dios y andaba siempre hablándole a personas. Y ahora le está hablando de ser evangelista, pues maravilloso. Pero, ¿qué pasó? Entonces ya tenemos dos señales. La palabra de Dios, tenemos el testimonio del Espíritu, pero falta la tercera. ¿Cuál es la tercera? Las circunstancias. O sea, las circunstancias tienen que ver con la providencia divina, con que Dios haga los milagros necesarios para que se cumpla esta palabra. Bueno, pues el problema es que muchachos inmaduros recibían esta palabra, tenían el testimonio de la Escritura, el testimonio del Espíritu, pero no estaban listos, no era el tiempo. Entonces ellos no se habían dado cuenta de las circunstancias, la providencia divina. Entonces, por no esperar la provisión de Dios, porque obviamente los que venían iban a regresar a su iglesia, el pastor los iba a cuidar, los iba después a ver que tenían ese llamamiento y lanzarlos y ayudarles económicamente, o el Señor iba a proveer en alguna forma. Pero aparte de eso se necesitaba un lugar a donde ir. También eso era importante. Alguien no puede agarrar sus maletas e ir donde sea, sino las circunstancias.
pues una circunstancia podría ser, primero, dentro del mismo país, ¿verdad? Que un pastor llama al pastor en la ciudad principal y dice, fíjate que he estado pensando hacer una campaña evangelística, ¿tú no tienes a alguien por ahí? Ahí está el fulanito al cual Dios le habló. Así, la cosa puede irse desarrollando poco a poco. Pero, pues entonces hay que ver dónde se abren las puertas, hay que ver los fondos para sostenerse en la vida, porque como yo le he dicho a muchos, si yo estoy soltero y el Señor me llama y toda la cosa, yo estoy por supuesto dispuesto a servirles, y ahí en un rincón, ahí me quedo a dormir y no hay problema. Pero si ya tengo esposa e hijos, eso ya es diferente. Entonces es importante la provisión de Dios cuando la cosa está ya más complicada en el sentido de esposa e hijos, ¿verdad? Entonces, porque no debemos de llevar a nuestros hijos y esposa a sufrir, porque eso lo que hace es terminar con hijos amargados. Bien, entonces vimos la palabra de Dios, norma objetiva, el Espíritu Santo, testimonio subjetivo, y las circunstancias, la providencia divina. Bueno, de hecho, muchos de estos gente joven que recibió un mensaje, finalmente naufragaron en su vida. ¿Por qué? Porque no fueron sabios en tener las tres luces, las tres señales alineadas para no naufragar en su caminata. Les dije que íbamos a dar varias ilustraciones porque yo creo, como lo mencioné, que una ilustración, un ejemplo habla más que 1000 palabras, y creo que el que vamos a dar ahorita en cuanto al matrimonio es importante para hablar de esta realidad. Pensemos por un momento, el matrimonio. ¿Qué dice la palabra? Que la norma objetiva. Bueno, Génesis 2:18 dice que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, que le iba a hacer ayuda a su medida. Es lo que dice la Reina Valera contemporánea. O la del 60 dice ayuda idónea. O sea, ¿quién lo mande? Nada. Ayuda idónea. Por favor, no tuerzan la escritura. En Génesis, en Hebreos capítulo 13 y verso 4 dice, todos ustedes deben honrar su matrimonio. El matrimonio es agradable y dice que todos debemos de honrarlo. Y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces vemos que a los ojos de Dios el matrimonio es santo. Bueno, hay una escritura que dice que él aborrece el divorcio. Entonces, el matrimonio es algo especial a los ojos de Dios. Eso ya lo vemos, es entre un hombre y una mujer. Así se mira desde el principio. Bueno, pero entonces lo que ya tenemos es la norma objetiva. Ahora, ¿qué dice el Espíritu Santo? O sea, el testimonio del Espíritu Santo. Porque Dios nos habla a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da testimonio que si lo que estamos sintiendo es la voluntad de Dios. El testimonio del Espíritu Santo puede ser esas maripositas que sentimos en el estómago, ¿no? Cuando vemos una muchacha y nos gusta y nos atrae y sentimos que Dios, el Espíritu Santo nos está hablando. Pero recordémonos que Dios a través del profeta Jeremías dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Solo Él lo conoce. Entonces nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. Entonces el que yo sienta maripositas no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Pero entonces ya muchos empiezan con que agarran una margarita, ¿va? Me quiere, no me quiere. Y empiezan a quitarle pétalos, ¿verdad? Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. No me quiere. No, esta no sirvió. Se la tiran. Agarran otra. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Sí me quiere. Ay, sí, Señor, ya me hablaste que sí me quiere. La anterior, esa no contó. Pero esta sí. ¿Por qué? Porque mi corazoncito es lo que quiere. Juan 16:13
dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, lo que el Espíritu de Dios va a hablarnos es guiado por el Señor, es conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Por supuesto, como dije, yo sé que para el Señor el matrimonio es algo que Él ama, que Él quiere ver familias para su gloria. Y si el Espíritu Santo me da el testimonio de esa chica por la que suspira mi alma, es la mujer que va a ser para mi vida, va a ser la dueña de mi corazón, entonces esos suspiros empiezan a incrementarse, de repente hasta me vuelvo romántico, poético y hasta cantante, ¿va? Desde el día en que te vi, la vida para mí es de color de rosa. Ahí en la nube 9, como dicen, hasta arriba, ¿va? Ahora veamos las circunstancias. O sea, ya tenemos el testimonio, ya tenemos la palabra de Dios que nos dice que el matrimonio es algo aconsejable, pero ¿qué dicen las circunstancias? O sea, la providencia divina. Resulta que tengo 18 años, no sé hacer nada, no tengo un trabajo. ¿Qué le voy a poder ofrecer a esta jovencita? Absolutamente nada. Entonces, la providencia, las circunstancias en ese momento es que yo debería de estudiar una carrera superior, debería aprender un oficio, debería ponerme a trabajar para prepararme para el matrimonio. Todavía no estoy listo, ¿ya? Bueno, entonces cuando las tres luces direccionales se alineen, nosotros tenemos evidencia de que ahí vamos a ir por buen camino, que es la voluntad de Dios. Miren, amados hermanos, siempre debemos de recordar algo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena, más agradable, más perfecta. No solo es buena porque a mí me gusta, no solo es buena porque yo creo, sino que tiene que ser buena conforme al patrón de Dios, tiene que ser agradable a los ojos de Dios y entonces va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Le quisiera que leyéramos así aquí lo tenemos. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2 de la Reina Valera contemporánea. Este es el pasaje con el cual iniciamos nuestro estudio y que yo creo que es muy importante que lo recordemos. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. En otra versión dice es el culto racional. ¿Cómo debemos de adorar a Dios? Presentando nuestros cuerpos, presentando nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Verso 2. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. O sea, que debemos de transformarnos, debemos de renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar venía conforme los patrones del mundo, fuimos entrenados por el mundo, pero el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que entregar nuestra mente para que a través de la palabra de Dios, de la oración y de la obra del Espíritu Santo, nuestra mente sea transformada, sea renovada, para que en esa manera nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, perfecta y agradable al Señor. Es buena, agradable y perfecta.
Amados hermanos, yo le doy gracias al Señor por sus vidas. Le pido al Señor que podamos seguir adelante, que Dios abra las puertas que tiene que abrir para que los trabajos, los negocios se mantengan. Y vamos a orar en esta mañana por la economía de Guatemala. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por todos aquellos que han podido sostener su trabajo. Yo sé que algunos han perdido una porción, han tenido que contribuir con la empresa recibiendo menos, pero te damos gracias por el corazón de sus empresarios que aún en circunstancias difíciles han querido sostener y mantener los trabajos, Señor, considerando, Señor, que todos necesitamos un ingreso, Señor. Y yo te doy gracias, Señor amado, que tú has provisto, Señor, en formas diferentes, Señor. Te pido por los negocios, por las profesiones liberales, Señor. Te pido por aquellos que dependen de ofrecer sus servicios profesionales a otros, Señor. Señor, te pedimos que hagas un milagro, Señor, y que esta pandemia termine pronto, que el mercado, las puertas puedan ser abiertas nuevamente para los negocios y que todo regrese a la normalidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, rechazamos, Señor, esa expresión de derrota que se ha oído, la nueva normalidad, Señor. Señor, la normalidad que tú permitías es la normalidad que en el nombre de Jesús pedimos que regrese, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú bendigas los negocios, los trabajos, Señor, y que pronto, Señor, podamos ver una victoria, Señor, sobre este virus, este bicho que ha afectado a los países, Señor, y también a Guatemala, Señor. Una palabra tuya es más que suficiente, Señor. Solo di, sécate, y se va a secar. Señor, hemos visto cómo han venido plagas al mundo y han desaparecido, Señor. Y no es porque la plaga quiera irse, Señor, sino que porque tú en tu amor y misericordia la has parado, Señor. Pero, Señor, también nos damos cuenta que la humanidad como humanidad se ha olvidado de ti, Señor. Y por esa razón, esta es una oportunidad por medio de la cual muchos están volviendo. Y si nosotros como tus hijos hemos estado sufriendo también la situación, Señor, pero es para que muchos sean salvos, para que muchos sean tocados y alcanzados, para que muchos rindan su corazón a ti, Señor, te damos gracias, Señor. Padre, yo te pido por los hermanos y hermanas de la congregación, cuya salud está más comprometida por edad, por condiciones previas, Señor, de salud. Señor, que tú los guardes, que tú los cubras, Señor. Y, Señor, tu palabra dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará y que condenaremos toda lengua que se levanta, Señor. En este caso, quiero aplicar esa escritura para decir que ningún virus va a prosperar, Señor. Permite que nuestros cuerpos sean alcalinos para que la pandemia esta no nos toque, no nos afecte, Señor. Y que nuestro sistema inmune sea fortalecido, Señor, para derrotar total y completamente esta enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, que nos has llamado a ser más que vencedores, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, la victoria que tú nos das, Señor, es la victoria que queremos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.